Bien, tenemos el ejemplo número 1, estamos en el tema ecuaciones exponenciales. Ejemplo número 1, resolver la siguiente ecuación exponencial. 2 elevado a la x igual a 16. Acá la variable está en el exponente, por eso se denomina ecuación exponencial, ¿no? La variable es x y está en el exponente. Por ahí tenemos el exponente y acá tenemos lo que se denomina la base. Solución. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? A ver, acá tengo la pregunta. 2x igual a 16. Acá voy a escribir 2x. Acá voy a poner 2 y voy a buscar un número. Es decir, 2 elevado a qué número me va a dar 16. Por ejemplo, 4. 2 elevado a la cuarta es 16, ¿no? ¿Con qué objetivo he hecho eso? Con el objetivo de tener la misma base en ambos miembros de la ecuación. Acá la base es 2 y acá la base es 2. Si tienen la misma base en ambos miembros, se puede igualar los exponentes. Es decir, en todo esto el exponente es x, en todo esto el exponente es 4. Tienen la misma base, son iguales, ¿no? Solo en ese caso se puede igualar los exponentes. Entonces, ¿qué me va a resultar acá? X igual a 4. Estoy igualando los exponentes y eso me da directamente ya el resultado. La solución de esta ecuación exponencial es pues x igual a 4. Debemos verificar esa solución. Verificando. ¿Qué es la verificación? En esta ecuación original debo reemplazar este valor de x, ¿no? Entonces mi ecuación es 2 elevado a la x igual a 16. Acá voy a tener, en vez de x yo voy a poner 4. Acá me tiene que salir el mismo valor que el segundo miembro. 2 elevado a la cuarta es 16. 16 es igual a 16. Claro, se cumple la igualdad. Entonces, la ecuación así resuelta correctamente. Ya. Necesitamos ahora graficar esto. Gráfica de la función exponencial. ¿Cuál es la función exponencial? Esto, ¿no? Estos, 2 elevado a la x. Tenemos que graficar eso. Para ello voy a recurrir a generar una tabla de la siguiente manera. Acá tengo yo ya mi tabla dibujada, digamos. En esta tabla voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir, mire, y igual a, y voy a poner a continuación la función que estoy graficando, es decir, este, 2x. Y por este otro lado voy a poner el valor de x. Voy a poner aquí unos valores, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos valores voy a reemplazar en la función. O sea, en vez de x yo voy a poner cada uno de estos valores y el valor que obtenga voy a poner acá. Por decir, para el primer caso, para x igual a menos 1. 2 elevado a menos 1, eso es 0.5. Eso pongo acá, 0.5. Para el segundo valor, 2 elevado a 0. ¿A cuánto es? A 1, ¿no? Para el otro valor, 1. 2 elevado a 1 es igual a 2. Para el otro valor, 2 elevado a 2 al cuadrado es igual a 4. Y así sucesivamente, para cada valor. Por ejemplo, 2 elevado a 3 es 8. 2 elevado a 4 me da 16. Y 2 elevado a 5 me da 32. Acá yo puedo poner cualquier valor. Puede ser desde menos 5, menos 4, etc. hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, etcétera, etcétera. Incluso puedo poner decimales, 1.5, 1.7, los valores que se vea conveniente, que son más fáciles de graficar. Yo he optado por estos valores. Entonces grafico esos puntos. En realidad lo que he obtenido son puntos. Puntos en X y puntos en Y. Eso tengo que graficar en mi plano cartesiano.
Acá tengo mi plano cartesiano. Ya, acá está. En este plano cartesiano acá voy a poner las coordenadas de y y acá las coordenadas de x. En la intersección va a estar el valor de 0. Hacia la derecha de 0 tengo valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y hacia la izquierda valores negativos. Menos 1, menos 2, etc. Hacia arriba tengo valores positivos de y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Vale aclarar que estos espacios deben tener la misma separación, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, por cuestiones de la pizarra que estoy utilizando y para agilizar el proceso, yo le estoy haciendo a simple cálculo. Pero debe tener los mismos espacios. Entonces grafiquemos para el primer punto. X igual a menos 1, Y igual a 0.5. ¿Dónde queda ese punto? X igual a menos 1, acá está menos 1. Y 0.5 más o menos por acá, la mitad entre 0 y 1, ¿no? Ese punto va a estar aproximadamente por acá. El siguiente punto, x0 y y1. x0 es la intersección, y1 es acá. Ahí está el segundo punto. El tercer punto, x1, y2. x1, acá está x1, acá está y2. Entonces ese punto aproximadamente va a estar por acá. El tercer punto es x2, y4. x2 está acá, y4 está acá. Eso va a ser aproximadamente por acá. Estoy haciéndolo a mano alzada, ¿no? Por acá aproximadamente hasta ahí. El otro punto, x3, y8. y8 es esto, x3 es esto. Eso va a estar aproximadamente por acá, ¿no? Por acá. ¿Qué punto más puedo graficar? Ninguno, ¿no? El 16 todavía queda muy arriba, ¿no? El 4, 16, el 5, 20, 5, 32 y 1. Entonces esos puntos me bastan para graficar mi función exponencial. Entonces, uno de esos puntos. Voy a unir esos puntos. Ya, a mano alzada, ¿no? La cuestión es que la gráfica debe pasar por esos puntos. Y acá va a tener, le he fallado ahí. A ver, acá. Esto va a ser aproximadamente por ahí, ¿no? Esta es mi gráfica aproximada. Lo estoy haciendo a mano alzada. Ustedes en el cuaderno seguramente lo van a hacer de manera mucho mejor. Esta pieza que estoy utilizando me dificulta un poco graficar. Ya. La idea es que debe pasar por esos puntos, ¿no? Bien. Esa es mi gráfica aproximada. ¿Cómo se denomina esa gráfica? Se denomina función exponencial creciente. Función exponencial creciente. Ya tenemos el resultado de la ecuación que nos ha salido x igual a 4. Hemos verificado y a la vez hemos graficado la función y nos ha salido una función exponencial creciente.